bienvenidos a un nuevo programa de Juguete Rabioso. Me encuentro aquí con mi compañero El Curro Toral y Javier Flores. Mi nombre es Rafael Avilés. El día de hoy tenemos un programa en el que estaremos hablando del caudillismo, de cómo esta forma de gobierno, por decirlo de alguna manera, prima en el Ecuador a lo largo de la historia. ¿Será que a los ecuatorianos nos gusta que nos griten, que necesitamos una figura autoritaria para de alguna forma portarnos bien o para ejecutar? ¿Por qué han tenido tanta recordación o son tan valorados gobiernos como el de Febres Cordero y el del mismo Rafael Correa, pese a la polémica que puedan haber despertado? Son valorados y celebrados hasta cierto punto por esa fuerza que tuvieron, por esa forma tan personificada de llevar a cabo la política pública. Bueno, nos acompaña Javier y el Curro. Quisiera sus primeras impresiones respecto al tema. Javier. Mira, yo creo que realmente somos un país bastante desordenado, en líneas generales. Nunca hemos tenido una institucionalidad sólida. Hay que recordar que cuando surge este país, realmente no tienen nunca una experiencia previa de autogobierno, porque Ecuador no era pues un virreinato, una capitanía general, era una audiencia. Una audiencia es ser un tribunal, es como ser un juzgado. Y ni siquiera todo el territorio era parte de esta. Bueno, de hecho era más grande el territorio de la audiencia que el actual territorio del Ecuador, porque en esa época Quito era tribunal de justicia de muchos territorios al norte del río Carchi, que es donde queda la frontera después del Tratado de Pasto en 1832. Pero hasta antes de eso, Popayán o Pasto. Entonces tú atribuyes a que esa suerte de ignorancia en cuanto a cómo saber gobernarnos nos lleva a este tipo de caudillismo, a buscar estas voces. Eso está en el origen. El hecho de no tener una tradición. ¿Y qué lo mantiene 200 años después? Con la misma vigencia, ¿no? Yo creo que, de hecho, en parte lo que ahora estamos conversando, tener caudillos. O sea, el caudillo al final no es una expresión de un orden, pero no de un orden que articula una sociedad a través de políticas sostenibles, sino a través de la voluntad de un agente. Entonces, por ejemplo, tú acabas de mencionar a Febres Cordero y a Correa. De Febres Cordero, ¿qué queda realmente institucionalmente hablando? Incluso de Correa, que gobernó más tiempo que Febres Cordero. Febres Cordero estuvo 84-88, 4 años. Correa estuvo 2007-2017, 10 años. ¿Qué queda de Correa ahora que no sea cenizas y nostalgia? O sea, realmente es un gran líder que hizo un gran cambio, pero que después de 5 años que salió del poder no queda casi absolutamente nada. Lo destruyeron todo, básicamente un tipo que él mismo puso y un archienemigo de él supuestamente en la medida en que es un candidato banquero de derecha. Y tú, gracias Rafael, un tipo que a propósito de lo que dice Javier representa la negación o la antítesis del liderazgo fuerte, del caudillo, o lo que en la ciencia política se llama el líder carismático. ¿A quién te refieres? En este caso, pues de Febres Cordero, Correa, podemos irnos al siglo XIX, tenemos el mismo, podríamos decir, un García Moreno, ya citado Eloy Alfaro. ¿Pero por qué dices que es la antítesis de...? Porque una cuestión es el liderazgo firme, independientemente del tinte político de la época de la historia que nos refiramos, versus aquellos gobernantes que no representan, es decir, que en un mal llamado falso concepto de democracia, de pluralismo, de apertura al diálogo, se diluyen en la nada y se pierde esa centralidad que es como el eje que permite que un régimen se sostenga, independientemente de sostenerse, tenga lo que hablaba Javier, trascendencia, independientemente de, por ejemplo, un gobierno, solo para citar historia, Isidro Ayora no es exactamente el ejemplo del presidente carismático, el caudillo, no obstante sus instituciones hasta el día de hoy perduran, por ejemplo el Banco Central. En cambio, el caso de los referidos, Febres Cordero, Correa, son muy famosos, se los recuerda en el discurso, en sus dichos, en sparrings, perdón la palabra, en careos, ¿no? Y eso, ¿qué demuestra? Que en la memoria social ecuatoriana importa más la persona que se encumbró como alguien que tal vez que patea muy lejos, que es muy, digamos, el bacán de la cuadra, y eso tal vez es algo que me imagino yo, en el movimiento de la conducta electoral, al final es lo que inclina más. Pero el conciliador, el más de... Ya, pero una lectura desde la vuelta a la democracia. ¿Qué gobiernos crees tú que han tenido más autoridad a la hora de ejecutar su poder? Yo creo que Febres Cordero y Rafael Correa son... ¿Y lo han tenido porque han sido caudillos o se han vuelto caudillos para poder gobernar como lo hicieron, Javier? Carácter fuerte.
O sea, ambos tienen personalidades fuertes. De hecho, Correa se parece mucho más a Férez Cordero de lo que él quisiera reconocer. Y un poco para hacer la película más completa, es muy interesante que, por lo menos aquí estamos hablando de caudillos democráticos. A Férez Cordero lo votaron, la gente lo eligió, a Correa también, no solo una, sino 3 veces. Pero, por ejemplo, Isidro Ayora, nadie escogió a Isidro Ayora. Los militares, después de las experiencias fallidas de los gobiernos plurales del 25 al 26, decidieron que había que consolidar el poder en una sola persona. Isidro Ayora era el rector de la Universidad de Quito, y a la central, y a él le dieron el poder. Y él gobernó dictatorialmente, y es que puede implementar un montón de normativas que subsisten hasta hoy, que es muy interesante que no se hayan hecho en democracia. Y de hecho Isidro Ayora, cuando ya el juego democrático se empieza un poco a restablecer y se le viene un poco el país encima, simplemente renuncia. Yo ya cumplí con mi misión, me voy, adiós, ahí se queda. Si tú vas atrás, Eloy Alfaro, nunca nadie votó por Eloy Alfaro. Eloy Alfaro hizo una revolución en el 95 y luego hizo un golpe de Estado en 1906. Por García Moreno, nadie votó por García Moreno. Hay una es una consecuencia de una guerra civil y de un golpe de Estado en 1869. Un breve recuento Vicente Rocafuerte, caudillos conocidos de Ecuador. ¿Por qué no nombramos a ninguna mujer? ¿No ha existido acá? ¿O? No, porque la política, lamentablemente, en este país usualmente ha sido un coto masculino, un espacio masculino. Recién en los últimos tiempos eso está empezando a cambiar. En estos tiempos recientes, ¿ves alguna figura femenina que tenga este tipo de comportamientos o este tipo de rasgos? Tal vez Cynthia Viteri podría ser lo que más se parezca a esa figura, ¿no? Viniendo también de una estirpe o de un partido político que tiene ese rasgo. ¿Tú crees? Un caudillo, al menos de los que hemos hablado, genera muchas pasiones. O sea, incluso los personajes que están 100 años atrás en la historia, como Eloy Alfaro, García Moreno, todavía generan pasiones entre quienes analizan la historia. ¿Tú crees que Cynthia despierta ese tipo de pasiones? No, juega un rol bastante más secundario. No podemos comparar a una alcaldesa con una figura como Eloy Alfaro, que hizo la Revolución Liberal, o un tipo como García Moreno, que hizo constituciones, instituyó un Estado católico, o sea, hizo cosas que la historia los va a recordar porque evidentemente tiene una trascendencia distinta, superior, nacional. Lo de Cynthia Viteri, si ella fuera... Se atrevió a cerrar la pista del aeropuerto, ¿qué te pasa? Eso es una estupidez, pero eso no la convierte en caudilla de nada, pues, ¿no? Supongo que estamos claros en eso. O sea, si acaso, si tuviera otro tipo de trascendencia en la historia, no estaría de alcaldesa, sino de presidenta, que lo aspiró, de hecho, 2 veces legítimamente y perdió en ambas ocasiones. O sea, es un liderazgo que, me refiero, dentro de la perspectiva de un caudillo, creo que se le acercaría un poco a la tipología o a la idea que tenemos de ese caudillo. De hecho, para Nebot, Cynthia es un hombre. ¿No? Él la presentó así. Lo dijo. Él la presentó así. Cuando fue la candidata, dijo... Candidatura del 2013, si mal no recuerdo. Sí. No, creo que fue el 2000... No, porque en el 2017 apoyaron a Lasso. Ok, puede ser. La verdad es que no recuerdo la circunstancia específica, pero básicamente él no la pensó como un representante femenino. La representó como alguien que sigue una tradición dentro de un partido, una línea patriarcal y caudillista. Porque si algo tiene la política ecuatoriana es que está repleta de eso, no solo el Partido Social Cristiano. ¿Qué es Alianza País después de la salida de Correa? O sea, Correa sale del escenario y ese partido está haciendo agua. ¿Qué va a hacer el Partido Social Cristiano después de su último gran líder? Dejando de lado a Férez Cordero, que lo sobrevivieron, pero ya después de Nebot parece bastante improbable que eso vaya a subsistir como partido político. Y lo más seguro es que si Cynthia sigue haciendo política, si tiene más chance de hacer política, ya ni siquiera lo haga sobre el ropaje del Partido Social Cristiano. Yo creo que su mayor ambición, por ejemplo, es lograr tener una marca propia y ser ella misma, en sí mismo, un producto político, ¿no? Más o menos como Michael Jordan, una marca en sí misma, con una actitud propia, con una personalidad propia. Eso se acercaría mucho al concepto de caudillo. Pero es un problema regional, un problema quizá, no sé, depende de cómo lo veamos. Tenemos el caso ampliamente citado de Angela Merkel, es canciller alemana, que tuvo no solamente a nivel de Alemania, sino a nivel mundial, fue una líder, ¿no? Pero en cambio... Pero ser líder no es lo mismo que ser caudillo, ¿no? Pasa que... un alemán no diría que Angela Merkel fue su caudillo. Obviamente, o sea, diría eso de Hitler porque deviene de una democracia fortalecida posterior a una experiencia traumática. Pero en el caso latinoamericano, por ejemplo, lo que conversamos hace un rato, Dilma Rousseff,
Bachelet, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, Cristina Fernández no a tiene Cristina realmente- la veo más como caudillo, entre comillas, con más perfil de caudillo que a Bachelet o a Dilma Rousseff, por ejemplo. pero en proporción o en comparación Creo que a sus simplemente- pares masculinos, débiles, ¿no? Entonces, es decir, como unas dos O conclusiones sea, a menos priori. gritonas quizás, Para pero poder ¿por qué, tener por qué débiles? gobernabilidad en América, como que se requeriría primero este caudillismo y segundo, desde una postura muy masculina. Tal vez las formas propias dóciles de la mujer en general no se adecuan. Bueno, creo ¿no? que María Paula Romo desdice de las formas dóciles de la En algún mujer, punto ella Currito. quizá, Pero sabes que hay algo interesante. Cuando yo recuerdo las discusiones sobre la ley para la participación política de las mujeres, el año 2000, 2001, ahí fue que se aprobó para esa época. Y recuerdo que buena parte de la argumentación que se dio en aquella época era que la mujer iba a darle como una perspectiva distinta a la política. Y yo luego pienso en María Paula Romo y digo, qué error era ese, ¿no? O sea, porque la mujer puede ser tan turra o tan cabrona como cualquier caballero. Como cualquiera, sin ningún problema. O sea, también puede tener otra perspectiva y puede ser tener una mirada distinta o más inclusiva, etcétera, por ciertas cuestiones personales. Pero como un hombre puede tener una mirada pero como distinta de también, otro hombre, como pues, claro. también un hombre podría tenerlo. O sea, yo no siento que necesariamente Que el género sexo de determine una persona determine una sensibilidad distinta una ante un sensibilidad tema. específicamente distinta. Eso creo que es un constructo social y trabajamos sobre esa base, pero fue parte de la argumentación, digamos. En 2001, cuando se aprueba esa ley, la argumentación era vamos a traer una mirada diferente a la política con la participación de las mujeres. Y siento Hablando que de eso no se eso, ha ¿qué te cumplido. parece a ti que la alternabilidad en las listas sea algo obligatorio? Mira, son medidas de acción afirmativa, las entiendo y las comprendo. Por el momento, ¿no? Pero no puede es que perpetuarse. no puede. Y las acciones afirmativas no están pensadas para ser permanentes, están pensadas para llamar la atención sobre un fenómeno, tratar de subvertirlo y luego cuando las cosas ya se estabilicen, que desaparezcan. Pero son importantes en un momento porque de otra forma no hay ese... Correcto. No se esa les daría el patada espacio inicial, porque nunca esa fueron patada parte de inicial. en un inicio. Pero cuando ocurre esa participación, el efecto que se buscó realmente no se obtuvo. O sea, esa nueva mirada, eso no existió. Los políticos... Guadalupe Llori, presidente de la Asamblea, ¿qué tan diferente puede ser de Wilfrido Lucero, por ejemplo? ¿En serio hay tanta diferencia? María Paula Romo es tan cruel y tan maldita como cualquier ministro de gobierno anterior, o incluso es peor. O sea, realmente ahí no hay tanta diferencia. Está muy bien que haya participación de la mujer en la política, eso sobra decirlo, por supuesto, pero de ahí a fincar falsas expectativas en que porque participen va a ser distinta la política, no. La política es distinta por condiciones materiales en la sociedad en la cual está inserta la práctica política, no por el sexo de la Esa persona que sea reflexión político y ese o análisis política. relativiza un poco este concepto de violencia política por cuestión de género. Bueno, es que ahí hay mucho una argumentación victimista y oportunista. No es que no haya violencia de ese tipo, la hay, por supuesto que la hay, ciertamente. Pero ya aprovechas el papel de víctima para pero potenciar tu muchas veces discurso también y se los potencia espacios que eso. quieres Eso sí contar, estoy claro. completamente convencido, pero estoy de acuerdo que también las mujeres están más expuestas a esa violencia. Hay mujeres a las que se le hacen preguntas que un hombre no se le haría. Y eso parte por el sesgo de un periodista, que usualmente es un mal periodista, de lo que estamos recontrapoblados en el Ecuador, tampoco es ninguna sorpresa. Pero lo que quiero decir es que al final del día es importante que haya participación y Ecuador en eso, por ejemplo, es un país muy interesante. Fue uno de los primeros países en constitucionalizar el voto femenino. En la Constitución del 29, justamente un producto de Isidro Ayora. Bueno, no de Isidro Ayora como tal, hubo una asamblea, etcétera, pero en ese periodo es que se da esa constitución. Y una vez que emerge esa constitución y empieza a gobernar Ayora, ahí es cuando luego renuncia. Ya dice ya que ustedes son un relajo, ya quédense con su país nomás. Y se va a descansar tranquilo a su caleta después de haber estado 5 años gobernando básicamente como un dictador, ¿no? Entonces yo al final del día lo que creo es que tenemos que repensar la política y no entretenernos tanto en que si esta persona es de tal forma o de tal otra, de tal color o de tal sexo. Creo que tenemos que repensar las condiciones materiales de la política. Y así también evitaríamos favorecer el caudillismo. Pero veríamos yo más hago un por el comentario fondo de la muy, propuesta. es lo que llaman a veces en el lenguaje de las ciencias políticas sin caer en una correlación espuria. Pero llama mucho la atención, sobre todo por ejemplo, el año pasado y el actual año, las cifras sobre las víctimas de los motines carcelarios, que es básicamente el problema de desacuerdos entre carteles, que ya es todo el contexto del crimen organizado transnacional. Con un liderazgo fuerte, eso se notaba atenuado, estaba atenuado. O sea, el
criminal se Algo siente menos libre de obrar si siente independientemente- que hay poder en el Estado, pues si siente que hay un líder que representa el gobierno, se siente menos libre Voy un para poco más actuar. atrás en el tiempo, año 84-85, está Sendero Luminoso en todo su apogeo, está el M-19 en todo su apogeo, Ecuador está en la mitad de dos guerrillas en su etapa máxima de insurgencia, está el movimiento Alfaro Ibe Carajo, independientemente de lo que, de las simpatías o no que tenga, y la intervención de León Febres Cordero, para bien o para mal, pone un punto final. Brutal, brusco, sacrificando, traicionando, hay muchas leyendas urbanas alrededor, pero hay un hombre que se impone a todas las circunstancias y yendo contra los derechos humanos y las garantías democráticas, pone pares o topes a fenómenos crecientes. En su momento tal vez no lo sentimos, la inseguridad hace 10 años, no en los niveles como se siente ahora, porque de pronto había tal vez un control desde una figura fuerte encumbrada, el primer mandatario, que decía, como se dice los españoles, cortamos el bacalao. Volvemos a lo que decíamos al inicio, de que nos gusta este tipo de trato y nos gusta este tipo de control, a tal punto que Febres Cordero, pese a todas las críticas que tuvo de su periodo 88 en cuanto a violaciones a los derechos humanos, elegí aquí 2 periodos de alcalde y luego es elegido 3 periodos. Guayaquil es una ciudad que eligió de alcalde al tipo que fue el presidente en los tiempos del 15 de noviembre del 22. José Luis Tamayo. José Luis Tamayo luego fue elegido alcalde de Guayaquil. De hecho, es quien antes de Febres Cordero hace ese crossover de presidente primero, alcalde después. Y ese fue el tipo que estuvo... Él inauguró esa transición. Él hizo eso antes que Febres Cordero, nada más, como detalle. No sé si mucha gente lo sepa, pero al mismo tiempo... La protesta social. Al mismo tiempo fue el tipo que era la cabeza... presidente cuando hubo el 15 de noviembre del 22. O sea, ¿qué clase de pueblo tiene tan poca memoria histórica que después de que la peor masacre que hubo... el mismo que él diga un superministro de Economía de Yamil Maguad, responsable de quebrar el país en el 229, presidente de la República. Bueno, de acuerdo, memoria corta. Memoria muy corta, porque realmente... Ministro de Velasco Ibarra, Camilo Ponce, perpetra otra gran matanza, la del 2 y 3 de junio de 1959. De acuerdo. Igual características que Vamos cerrando los conceptos en este bloque que tenemos que irnos un corte. Si algo quieres acotar, Javier. Sí, una cosa muy pequeña. Yo creo que menos que la fortaleza del liderazgo al que tú apuntabas hace un rato cuando decías los criminales en las cárceles y tal, es un tema estructural. Yo creo que no hay mucho que... No nos perdamos tanto en eso. Pensemos nada más que las cárceles han sido tomadas por los delincuentes que están dentro de ellas sobre la base de que la institucionalidad de las cárceles fue dilapidada durante el gobierno de Moreno, el presupuesto fue disminuido y la capacidad de controlar físicamente, no importa lo que diga el liderazgo lo que puede hacer es cambiar las condiciones materiales, es decir, vamos a poner billetes, vamos a capacitar gente, vamos a hacer que esto funcione. Eso es voluntad política en acción y está bien, pero eso se traduce en políticas públicas, en billete, en institucionalidad y en objetivos claros. Que eso lo puede hacer un líder o no, claramente ya dependerá de cada uno, pero si no pasas por ese camino no llegas a ese resultado. Bueno amigos, nos vamos un momento a un corte, seguimos en Infograma.net con su programa Juguete Rabioso a través de RTP 96.5. Seguimos por Infograma.net con su programa Juguete Rabioso, nos retransmite RTP 96.5. En el primer bloque estuvimos hablando sobre el caudillismo, sobre esta forma de gobierno que se ha dado muy a menudo aquí en el Ecuador. Quisiera que cerremos un poco, Curro, Javier, sus impresiones. ¿Es buena esta forma de gobierno? ¿Es mala? ¿Nos ha beneficiado? ¿Nos ha perjudicado? ¿Qué piensas, Javier? Yo creo que es mala. Realmente creo que es mala porque al final pones todos los huevos en una sola canasta, que es la del gran líder y conductor, y luego cuando ese líder se va, pues tal vez no queda su obra. Y pruebas al canto, el propio Correa. Después de 10 años, hoy solo queda la nostalgia de lo que fue y la expectativa eventual de algunos de sus acólitos de querer reconstruirlo. Porque ya ni siquiera, y eso creo que es el gran déficit de Correa en estos días, es que ya ni siquiera tiene la ilusión movilizadora del 2006. Antes era un canto a la esperanza. Ahora es nuevamente una apelación a la nostalgia. Acuérdense cómo estábamos antes, etc. Entonces realmente cambiaste ya de discurso, pero sigue siendo el mismo caudillo. ¿Qué tanto beneficio nos hizo? Pues me parece bastante dudoso que lo haya hecho. De hecho, hay caudillos que han dejado un legado importante. Por ejemplo, Alfaro, que es un cambio importante de un Estado católico a un Estado laico. O García Moreno, cuando cambió la
división casi departamental que tenía el Ecuador durante los primeros 30 años de vida republicana, lo cambió por el sistema de provincias, Estado unitario. Eso queda. Desde 1861 en adelante queda. Pero en síntesis tú dices no a un gobierno. Yo creo que más allá de que queden algunas cosas, como los dos ejemplos que acabo de citar, en definitiva es una mala idea. Hay que organizarse como sociedad y no esperar un salvador. Dos temas. Uno como para algo que quede para los siguientes programas. Sin embargo, es cierto, no hay, tal vez desde la memoria, que se recuerde los caudillos, pero han dejado grandes, o crearon grandes, fueron parteaguas, y crearon fracturas en su tiempo. Un Estado católico consagrado al corazón de Jesús, luego un Estado laico, o el divorcio, se dan en esos gobiernos, ¿no? Entonces también deja como su herencia. Y el otro tema es que se crea una inversa proporcional. Mientras más organizada y verdaderamente democrática es la sociedad, el liderazgo arriba es menos notorio. Es así como han oído alguna vez hablar que uno se puede encontrar con el primer ministro de Suecia en el metro. Lo dejan parqueado y se van al parlamento como cualquier ciudadano. En cambio, alguna vez lo leí en un libro, decía, para los países africanos uno se da cuenta cuando está el presidente de África en la ONU por el largo de la limusina, ¿no? Si es de Uganda, probablemente mide 2 cuadras de ese carro. Entonces es una inversa proporcional. El caudillismo se da cuando el Estado está más debilitado en todo su conjunto, y cuando un Estado es más fuerte y cohesionado, esa figura cumbre no es tan importante porque está dosificada con otras. Ahí ya no existe el caudillo. Y ya no existe, Ahí mejor no dicho, existe se desvirtúa. Ahí ya se desvirtúa el concepto de caudillo. Más bien el concepto de caudillo sería es romántico. No, el tipo de la limusina. El tipo de la limusina. Y aceptando, seguro es el presidente. Que aquí en el Ecuador hemos tenido caudillos, que ha sido algo que nos ha marcado a lo largo de nuestra historia republicana. ¿Cómo te replanteas el Ecuador? ¿Cómo lo rearmarías, si cabe, para evitar este tipo de gobiernos? Un programa que prometemos para una siguiente entrega con historiadores es realmente sobre la génesis del Estado ecuatoriano. No nos olvidemos que somos cuarteles de una gran lucha antiimperialista que va de Argentina a México. Y esa reforma de repartos militares de alguna manera marcó una impronta militar en el nacimiento de los países. Por eso, el mandar, el grito, la patada, el carajazo. Indiferente de cómo nació, cómo lo proyectas, qué es lo que reformarías, qué cambiarías, de qué manera lo imaginas para evitar depender de caudillos. Hay que ver como una ingeniería constitucional en la que se debería pensar el Estado desde cosas tan básicas como si el sistema unicameral del Congreso o la Asamblea es funcional, y no replantearnos volver a un sistema bicameral. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, que tanta polémica crea, realmente en otra estructura de gobierno correspondía a un Senado, es decir, una Cámara Alta que se encargue de elegir o designar autoridades de control. ¿Y qué tal nos fue acá cuando teníamos un sistema bicameral? Bueno, la mayoría de las constituciones del Ecuador han sido bicamerales. De hecho, nosotros vivimos una época tremendamente anómala, atípica. Las constituciones antes de las del 79, solo la primera constitución, curiosamente, la de 1830 y la de 1851, que fue redactada por Pedro Carbo, son las únicas que tenían un sistema unicameral. Todas las demás, y estamos hablando de, si no estoy mal, 14 constituciones. 14 constituciones han tenido el sistema bicameral. Y solo 5, incluyendo las 3 últimas, 79, 98 y 2008, han tenido el sistema unicameral, más la del 51 y la del 30. Claro, la del 67, la de Clemente Girovic, era bicameral. Es que todas los famosos senadores funcionales por las cámaras. Pero fíjate que, por ejemplo, esa constitución, ¿cuánto tiempo duró? 2 años. Velasco Ibarra fue elegido presidente y después se declaró dictador y se acabó esa constitución. Hasta ahí llegó ese sistema bicameral. O sea, yo no veo que el sistema bicameral, que me parece que es una aspiración más conservadora realmente, sea un gran cambio. Yo creo que si va a haber un cambio en la organización del Estado, tiene que ser en una forma distinta de autogobierno de las regiones. Verdadero sistema de autonomías. Un verdadero sistema de autonomías o federalismo O federalismo. Que tenga una mayor capacidad de autogobierno una región que la que actualmente tiene. Y fíjate, si uno piensa en el origen del Estado, que tú lo mencionabas hace un rato, el caso, por ejemplo, de Cuenca, o de la región que sería el Azuay en un sentido amplio, departamental, de cuando éramos Colombia, antes era la provincia española de Cuenca. Ese gran territorio, ¿qué tanto se piensa como realmente integrado al resto del país? O sea, no quiero decir que no se sientan ecuatorianos, ni mucho menos, pero por decir algo, en la crisis carcelaria que ha habido recientemente, en estos días,
Cuenca, el primer reclamo que hizo sobre el tema de Turi es: déjennos a nosotros administrar esto. Y el cuencano se precia de tener su etapa y de tener sus propias administraciones que no dependen del sistema central. Ellos, cuando ven un problema dentro de su territorio, dicen: déjamelo a mí resolver. Entonces, mientras más autónomo, mientras Pero de más alguna autónomo, forma no ha pedido lo mismo siempre Guayaquil y quizá con otro yo lo un que discurso digo más es moderado. yo lo que digo es Quito. que Cuenca ha sido exitoso en eso. Cuenca sí puede reivindicar que su administración pública en general es bastante más exitosa que la que, por ejemplo, tenemos en Guayaquil, o la que hemos tenido en Guayaquil. Tiene un origen, también un histórico, un Bastante, sentimiento pero Guayaquil de hemos tenido abandono. mejor marketing. Hay un sentimiento de abandono desde la transformación de la colonia a la república, esa idea de que si nosotros mismos, hablando como cuencano, no arreglamos nuestros asuntos, no va a venir un Estado central salvador a hacerlo. Y claro, y de hecho, el hecho de que hayamos sido 3 regiones, fíjate en este detalle. Cuando nace el Ecuador quería tener lo que mencionaba en el bloque anterior, quería tener a Popayán y a Pasto. Tenían vínculos muy profundos, económicos, familiares, culturales con esa región. Colombia, como había hecho su ley del 24, en 1824, en la que determinaba cuál era la frontera, cuando se independiza Ecuador, le dice: oye, te independizas, pero me dejas lo que yo marqué como frontera. Ecuador se va a la guerra con Colombia, pierde, y Colombia le impone el límite. Lo que estaba al norte del río Carchi. Lo que estaba al norte del río Carchi. Si tú piensas en ese mapa, Quito es el centro. Ahí es una capital central. Tienes al norte un enorme territorio que controlar, con el que tienes vínculos, y tienes al sur Cuenca y un puerto. Aquí, Es un lindo país para que funcione. Le quitas eso a Quito y Quito se queda como una capital excéntrica, sin centro. Se queda muy al norte y su puerto principal realmente no le sirve. Quito debió haber tenido... Somos Estado tapón y amputado. Somos un estado tapón y amputado. Y sin otra posibilidad de salir al mar, como no sea por un viaje raro para luego subir. Durante toda la colonia fue así. Y además, el viaje de Quito a Guayaquil, esto para mí es absolutamente increíble, demoraba 2, 3 semanas en los buenos días. O sea, cuando era invierno podía ser intransitable directamente. ¿Cómo puedes construir un país teniendo el puerto principal y la capital administrativa separadas, claro, por un viaje que te involucraba semanas y lomo de Para mula? quien Eso esté solo lo resuelve el interesado, ferrocarril. Eso está solo muy lo resuelve el sabroso el ferrocarril. relato de un libro importantísimo en la literatura nacional que se llama El Santo del Patíbulo, de Benjamín Carrión. Es muy bonito la parte que describe cuando García Moreno viaja a Quito, joven. Es una odisea. Luego hemos escuchado siempre decir, mientras que en Goleta, de Guayaquil a Lima, te hacías menos de 4 días, y era 15 a ir a Quito. Entonces, desde ahí ya va marcando las tendencias, los acercamientos. Es que te digo, habría sido otro país realmente si el Ecuador, bueno, en su origen el Estado del Ecuador, la República recién a partir de 1835, pero si el Estado del Ecuador tenía la parte norte y Quito era un centro, allí realmente la composición, la geopolítica del país hubiera cambiado. Pero eso tampoco hubiera acercado a Quito con el puerto principal. No, eso no lo hubiera acercado, pero le daba otra salida. Tenías por a un tu mar, Buenaventura como como puerto ecuatoriano. Tenías otras alternativas para desarrollar que el centro sea realmente un centro importante. Y basado en esa escucha, primicia de utilizar el centro como un centro importante, ¿por qué no se utilizó Riobamba una vez que se creó el Estado No, ecuatoriano? porque Quito siempre quiso conservar la capitalidad. Quito al final había sido una capital audiencial, que, insisto, ni siquiera era una capital administrativa realmente. Porque Quito era una gobernación, tanto como Guayaquil era una gobernación, y Cuenca era una gobernación, o Popayán era una gobernación. Loja también fue gobernación en su momento. Esos 4 territorios que acabo de mencionar, cada uno se administraba por su cuenta. O sea, administrativamente tenían mucha autonomía para hacer sus cosas. Lo que Quito tenía por encima del resto era ser el tribunal de la región, y ni siquiera era el tribunal definitivo. Por eso que se podían generar vínculos con otras regiones con mucha facilidad, porque de lo que decidía Quito tú podías apelar, en su momento ante Lima y después frente a Santa Fe, luego Bogotá, coloquialmente Drogotá. Pero en todo caso, el hecho de no haber tenido ese centro es algo que históricamente condicionó el desarrollo del país. Y tienes razón, se pudo haber hecho de una forma distinta. Es más, si nosotros hubiéramos tenido presupuesto, lo que pasa es que Ecuador es un país miserable, misérrimo, entonces no teníamos cómo hacerlo, pero Desde siempre y esperemos que no está siempre. Pero lo que te quiero decir es que los países que han tenido presupuesto para organizarse y tenían ciudades que se podían disputar una hegemonía, como era el caso de Ecuador, lo resolvían haciendo una nueva capital. Estados Unidos crea Washington para disolver cualquier disputa entre Nueva York, Boston y Filadelfia. Australia crea Canberra
para evitar disputas entre Sydney y Melbourne. Brasilia, Eventualmente Sao Paulo, Río. Brasilia más adelante, para Sao Paulo, Río, en un ejemplo regional. Crear nuevas capitales es bastante común. Ahora se está discutiendo mover el Cairo. Hay una ciudad más histórica del Cairo, tiene como 4.000 años. Van a hacer otra ciudad, que va a ser la capital de Egipto. Pakistán creó Islamabad. En fin. Pero hay un ejemplo, por ejemplo, en Argentina. Somos del país de aquí nací, aquí me muero. Señora, se le va a caer la montaña encima de su casa. No, de aquí solo me sacan con la pierna al frente. Entonces, ¿Y tú crees que vamos a cambiar la capital? No somos capaces de cambiar de cuadra, hermano. Yo lo que digo es que hay que pensar alternativas frente a un desastre administrativo. Porque si algo estamos viviendo en el Ecuador en los últimos años es que realmente la falta de un liderazgo fuerte, por un lado, que yo no estoy, digamos, reñido del todo, estoy reñido con la idea del caudillo, es decir, depender de una persona. Y un liderazgo fuerte puede ser, es importante para una buena administración. Pero si no tienes unas condiciones materiales, administrativas, que permitan que ese liderazgo materialice políticas públicas que se sostengan en el tiempo y que satisfagan derechos, pues sencillamente no tenemos nada. Y esas condiciones yo creo que ahorita mismo no están dadas. Tenemos no solo, mira, te voy a decir algo, no solo tenemos un Estado fallido, lo que tenemos es un Estado canalla. Porque con los poderosos es timorato, es débil. La gente del narco, la gente que está en el sur de Guayaquil, frente a ellos no hace nada, se hace pipí. Pero anda y reprime como en octubre del 2019. Anda y reprime a la gente pobre, a los que solo tienen su voz y su indignación para salir a la calle. Ahí sí es bravísimo ese Estado. Ahí sí te tiran balas y te matan gente. Entonces, eso es ser canalla. El valiente es bravo con el poderoso y generoso con el humilde, con el débil. El canalla le tiene miedo al poderoso y abusa del pobre y del humilde. Y ese es el Estado que tenemos. Es un Estado canalla. Me acuerdo hace unos años atrás de una entrevista justamente sobre, básicamente como el gran título, Ecuador, un Estado, un modelo para desarmar. Yo refería a un principio de un famoso economista que se llama Schumpeter, que decía que los que llevan el peso y la responsabilidad en su mayor parte de sacar adelante un país es la clase media industrial, es decir, aquellos que tienen el control de los medios, tienen recursos y son los que son como la locomotora que se jala todo el tren Estado. Son los que deben traer el know-how, es decir, importar la tecnología y básicamente son el factor de desarrollo. En el caso ecuatoriano, ¿qué sucede? Esos grupos generalmente que hablan de un Estado, digamos, de una economía abierta, liberal, son lo más cerrado y proteccionista e impiden la competencia, porque la competencia obligaría a mejorar sus estándares. No obstante, aquí este país es un país de grandes monopolios, ¿no? Entonces, básicamente, quienes deberían llevar esa batuta y esa delantera son más conservadores y prefieren la ley de mínimo esfuerzo. Por eso controlan las leyes para evitar que mejoren, que den mejores servicios y bienes. Y esa es la verdadera catástrofe, yo entiendo, entre otras, que tiene el país. Es fácil, que quienes deben ser los llamados a, no lo hacen. Es fácil cargársela al pueblo. Y son los que se cargan. Escúchame, es fácil cargársela al pueblo. Y tradicionalmente se hace eso, ¿no? Que el pueblo es el que elige y lo hace mal y no sé qué. Pero realmente nuestras élites, esas son las malas. Esas han sido tremendamente injustas con el territorio que gobiernan, porque realmente por acumular mucho para sí, bueno, siempre a los demás, o sea, siempre es mucho para pocos y al resto las migajas, a la gran mayoría. Y el periodo de siempre de reducción de empleo, porque de reducción de impuestos, porque así van a generar más empleo. Y creo que lo único que crece cuando se reducen los impuestos son los viajes a Europa de los familiares dueños de las empresas. Realmente hay un periodista que se llama Adolfo H. Simos, fallecido hace mucho tiempo, ¿no? Escribía, creo que en el diario El Telégrafo, me parece. Y él decía, Ecuador se resuelve con 200 funerales ilustres. Es muy cruel, pero la metáfora está clara. Bueno, desgraciadamente 200 funerales ilustres se dieron el año pasado durante el COVID en Guayaquil y no se resolvió nada. No, lo que está diciendo el man es que tiene que ser 200 tipos de esa élite chupasangre, que es la que realmente jode al pueblo. Esos son los que se tienen que ir, dice él en su metáfora. Lógicamente 200 no sería el número ahorita, ¿no? Claro. 200 estamos hablando de 1940. Eso ha aumentado, tendrían que ser muchos más, pero su mensaje es, nuestra élite es macabra, nuestra élite es bien chupasangre, y realmente, como tú lo decías, acaparan mucho para sí mismos y
Y lo hacen históricamente. Para mí lo históricamente, preocupante es que no juega como actor comercial, como actor económico, sino que son una economía de nicho. Eso, buscando el Y proteccionismo. no compiten, porque la competencia los obligaría a mejorar les obligaría a gastar, y esa cadena que crearía círculos virtuosos, prefieren no hacerlo. Claro, y sabes que también hay mucha dependencia aquí en este país de tener vínculos para hacer cosas. O sea, por ejemplo, en ese sentido, otras élites tendrían muchas dificultades en Alemania o en Suecia para buscar el tipo de prebendas y relaciones que aquí les surte efecto a empresarios que prefieren hacer negocios con el Estado o prefieren que les den ciertas ventajas comparativas frente a los demás para poder medrar. Y eso en otras partes simplemente no ocurriría. Aquí todavía Es la misma pesa escala, mucho pesa el mucho. ser conocido Del famoso- el amigo de, el haber estudiado con El famoso el meme del pariente. Facebook, algún contacto en el seguro social. algún contacto. Claro. Exactamente. Claro, porque es la historia de las palancas y los Pesa compadrazgos mucho y tal. y los grupos de poder son muy reducidos. Entonces los presidentes salen de los mismos colegios. Menos El los de europeos. derecha y el de izquierda salen del mismo colegio. Entonces uno que tuvo sus amigos en un gobierno de izquierda, luego cambia el péndulo y tiene sus amigos en el gobierno de derecha. Ujú. Es que realmente hay una fauna burocrática que es completamente independiente del signo del gobierno. Hay gente que simplemente está enquistada en los gobiernos y sabe cómo operar en ese mundo y se sostiene. Y no son los burócratas, Oye, es que sino los es impresionante. lobistas. Tú ves eso en la historia. Benigno Malo estuvo con Flores y luego estuvo con Urbina, estuvo con todos. Hay gente, por ejemplo, estamos citando un tipo ilustre de Cuenca, etc. Pero luego tienes un montón de mandos medios. O sea, probablemente Benigno Malo sea lo más bacán en todo caso en ese tipo de hombres de la política, que viven de la política. Pero luego tienes un montón de gente que realmente vive para el chanchullo y que está allí precisamente para ser articulador de ciertas... Ahora se les llama negociados y lobistas, tal. ¿no? Lobistas, claro, vendría a Los ser como términos anglos que hemos el importado. término de moda, pero son gente que realmente vive del Estado. Y está allí y hay mucha gente En la cornisa que entre los lo busca, legal y lo ilegal, ¿no? y que los busca para resolver cosas, precisamente sobre preguntas como esas. ¿Conocen a alguien aquí que me pueda ayudar? Un contacto en el IES. Un clásico. Bueno, un contacto en el IES, si ustedes los tienen, llámenos después del corte y pásenoslos. Ahora nos vamos a un nuevo corte y seguimos con Juguete Rabioso. Hola, seguimos con su programa Juguete Rabioso por infograma.net y retransmitido por RTP 96.5. Curro, Javier, un gusto seguir con ustedes cerrando este programa. Hemos hablado del caudillismo, de cómo es influenciado en el Ecuador a lo largo de los tiempos. Hemos hablado de propuestas para mejorar de alguna forma la institucionalidad del país. Yo quiero hablar un poco, hablábamos de León Febres Cordero, que es uno de estos gobiernos característicamente Autoritario. que personalista. representa a un caudillo, correcto. Yo recuerdo cuando era chico se hablaba mucho de Febres Cordero, de su fuerza, de su prepotencia, del abuso de los derechos humanos. Y luego vino el doctor Rodrigo Borja, que creo que los tres tuvimos en algún momento la oportunidad de conocerlo hace aproximadamente unos 20 años. Y ahora en el bloque dijimos, ¿por qué no hablar del doctor Borja? Hablemos un poco del doctor Borja. Para mí, un tipo extremadamente brillante, muy inteligente, con el que conversar es de verdad un gusto. Y sin embargo, cuando él era presidente, y esto lo hablábamos en el corte, muchos hacía chistes, mucho se bromeaba sobre que él era un deficiente intelectual, sobre que era bruto y nada más alejado de la realidad, ¿eh? Pero bueno, recordábamos un par de chistes al respecto. Doctor Borja, suba a la segunda planta. Doctor Borja, bájese de la palmera. Digo, ese tipo, ¿por qué el doctor Borja iba a confundirse y subirse a una palmera? O sea, Yo me no iba a acordaba hacer uno eso. que decía que él se iba a un hospital donde estaban los enfermos de VIH. Y él se cortaba, y él para demostrar que él no discriminaba a los enfermos de VIH, se cortaba las venas y se hacía hermano de sangre de un enfermo de VIH. Y Andrés Vallejo le decía, doctor Borja se acaba de contagiar de SIDA. No tengo los condones puestos. La verdad es que Borja para mí es una figura muy simpática porque siento que trató de hacer lo más europeo en el gobierno que hayamos experimentado alguna vez. Es lo más gobernante sueco, gobernante europeo. Pero quizás volvemos que a hemos que el tenido. Ecuador sí necesita un poco de un caudillo, porque al no tener instituciones, un presidente como Borja, que trató de ser europeo, no terminó de avanzar ni de concretar da todo lo muchas que ventajas. deseaba.
Sí, totalmente. O sea, tanto es así que su mayor obra la hace 3 meses antes de salir, que es el relleno sanitario en Guayaquil. Y bueno, habría que discutir La bastante. alfabetización, sobre acá, en la campaña de acá. alfabetización Sí, también. sí, esa es la mayor obra social que hizo Borja. Pero, a ver, yo primero que no creo que Borja pueda ser caracterizado como un caudillo. Creo que en todo caso es un líder de Totalmente izquierda, de es un acuerdo. líder que aparte hizo un partido de la nada. Paseando en su carro solo, ¿no? Creó un partido que fue una maquinaria política muy importante durante mucho tiempo y creo que no se libre de ciertos rasgos de personalismo, porque al final del día ese partido dependía mucho de su figura, de todas maneras. Pero no que diría en el que era un debate de caudillo. Borja Flores Cordero realmente es un debate de un quiteño tipo versus un guayaquileño tipo, y lo gana el guayaquileño por sabido, porque eso es un poco lo que se proyectaba a lo largo del tiempo cuando se hacía referencia a ese debate. O sea, ahí triunfó una personalidad fuerte y dominante como la de Febres Cordero, ¿no? Que Más marcó, allá de tener o no marcó razón. las pautas Correcto. de ese debate, lo carió a su contrario, se fumó un tabaco cuando él hablaba despreciativamente. O sea, ¿sabes qué? Yo creo que Febres Cordero es el primer político que realmente entiende el poder de la televisión. De hecho, Febres Cordero surge a la fama con juicios políticos que eran ampliamente televisados. El caso de las muñecas de trapo, de Feroz Blum y todo esto. Todo ese tipo de presencia en medios, él es quien la capitaliza y simbólica. Y era muy teatral para mostrar las cosas. Recuerdo que en los juicios siempre con muchos papeles con y muchos sacaba. papeles y tal. Porque sabía que eso iba a tener una repercusión en los medios, que ya la televisión para esa época Sacar el maletín, institucionalizada. Fíjense en esto. Antes de la dictadura del 70, que básicamente toda la década del 70 es una gran dictadura, desde junio del 70 que Velasco Ibarra se declara dictador hasta que entrega el poder al triunvirato del 79, todo ese tiempo es dictadura. Realmente eso es otra manera de hacer política. Pero los líderes democráticos que necesitan la acción política, hasta antes de la dictadura de Velasco Ibarra, el gran líder político y durante 4 décadas lo fue Velasco Ibarra. Un tipo que no servía para la televisión. Servía para el balcón. Para el balcón. Dadme un balcón y seré presidente. Su forma de hacer política, de hecho, fue radicalmente distinta a la que se estilaba antes de su aparición. Porque antes de su aparición la política eran salones y cuarteles. Pero de alguna forma volvimos a eso. ¿Cómo? La televisión dejó de tener el peso que tuvo en los 80s y una campaña como la de Lucio Gutiérrez, una campaña como la de Rafael Correa, es una campaña que se lleva más en balcones y en tarimas se lleva en redes sociales. Correcto, pero no tan... Es muy diferente una red social la de a un Lucio balcón. no. Todavía las redes sociales no tenían una penetración muy grande en Ecuador en esa época, y la de Rafael Correa empieza, pero todavía era muy poca. La del 2006, ya posterior Correa sí. Es el primero que empieza a entender el buen uso de esos medios. Y creo que de Pero todos los candidatos yo creo que los dos entendían pero mejor los medios. yo creo que sí lo hace Correa, pero no lo hace en la campaña del 2006 propiamente. Sí lo pero hace. muy poco, yo creo que donde más peso tiene es en la posterior. Porque era todavía Creo incipiente, pero empieza a Pero utilizar. creo que quien marca las guías de cómo manejar una campaña en redes es Barack Obama en los Estados Unidos, y después se empieza a hacer eco en todo el mundo, pero no es que Correa fue pionero en eso en el 2006. No, pero para nada. O sea, no estoy diciendo tanto como eso. Lo que estoy diciendo es que empezó a entender esa forma de comunicación. Así como Febres Cordero empezó a entender la televisión, así como Velasco Ibarra empezó a entender la plaza pública. Hasta antes de Velasco Ibarra, la discusión política era salones y ¿Cuál es cuarteles. el presidente de la radio? Sería Velasco. Para mí oratoria tenía. Es una oratoria. Claro, el de la televisión es Febres Cordero, sin duda. El de la televisión para mí, en Y su el de las emergencia, Febres redes Cordero. es Lazo. Y te rematamos con el del TikTok, Lazo que gana, es Hervás, Lazo gana por justamente, redes. no digo, Netamente. y haciendo un poco esta revisión rápida de los medios de comunicación política, llevando una delantera en las últimas elecciones, es Fama, que candidato de la Izquierda Democrática, pelando dentro de todo. Pero no ganó, por ende no pasa la historia. No gana, pero no gana no por una cuestión, tal vez porque le faltó tiempo, pero deja ahí un precedente en donde hay un nicho de elector que es el adolescente, y una forma bastante, digamos, no sé si ridiculizadora pero que funcionó. Titulares, netamente. Pero funcionó. Ya no hay mensaje. Cintia Viteri es el perfecto ejemplo de una persona que está cultivando una imagen a partir del uso inteligente para sus propósitos. Pero la reedición de su imagen es lo que tú dices, totalmente construida en función de redes y de este nuevo mercado y de esta nueva línea comunicacional. Yo decía al principio que ella quisiera construir una marca propia. De dejar su traje de desastre a los jeans rotos. Eso es buscar hacer una marca propia. Este es mi estilo.
Yo soy así y pienso de esta forma y tal. Y le está funcionando. Y le está porque funcionando, mira pero- que en pero- la primera parte de su Rafa, alcaldía se vino Pero, abajo su ¿por qué, imagen. y por ella qué la le está funcionando? recompone Porque así. está entendiendo la dinámica de las redes sociales. Así como en otro momento otras personas entendieron otro tipo de dinámicas. Y la plaza dinámica de la pública, red la social no es televisión. más que un eco de la dinámica de la gente que las constituye, o sea, de sus usuarios, ¿no? Ya, pero ahí, fíjate que ya, por ejemplo, y esto es lo turro, por lo menos Velasco Ibarra, cuando hacía estas oratorias, estos discursos de una hora, y tú, te hacía un paneo de ideas interesantísimo. También hablaba bastante, se iba Sí. al traste. Pero era un tipo que tenía un montón de ideas. Al final del día, un catedrático, un escritor de libros, un tipo interesante, sin lugar a dudas. Luego tienes TikTok, donde ya realmente el contenido de lo que dices no es tan importante como la forma en que construyes un mensaje. Entonces, por ejemplo, tú decías esto de Lazo. Lazo al final del día se puso zapatitos rojos, se hacía el juvenil y tal, y eso le funcionaba para apelar a algo que yo creo que lamentablemente es lo que constituye buena parte de la política hoy en día, y no en Ecuador, en el mundo de los entero. votantes. No es la razón lo que está imperando. Si alguna vez lo fue en buena medida, son las emociones. Siempre lo han sido, ojo, pero ahora más que nunca, porque tenemos una capacidad de interacción de esas emociones que realmente antes era impensable y era mucho más unidireccional. El discurso se hacía desde una plaza. Una La palabra. televisora, Es que ahora nadie tiene que validarte antes de que tu voz sea pública. y puedes interactuar. Twitter, Hay una puedes famosa tener un montón premisa de que dice que el intercambios. mensaje es el medio, ¿verdad? Claro. O el medio es el mensaje. McLuhan. Entonces, diríamos que la calidad de los medios han empobrecido la política. Sí, claro que sí. Porque realmente al final vacías de contenido el tema para fortalecer una emoción que se traduce en una imagen específica. Entonces, Herbas, que tú lo acabas de mencionar, ¿qué hacía Herbas? Salía en una patineta, se vestía de viuda. Son cosas más o menos estúpidas si lo piensas. Pero está apelando a un grupo que no somos los que constituimos Juguete Rabioso, no son el personal de producción, pero gente pelados que no tienen mucha idea de política y que sienten una empatía por un personaje que se disfraza de Es gracioso. Es gracioso. Punto. Pero la política no Y puede es ser gracioso, y como las este es emociones del feo, es humor. malo y no creo en él, voto por este que por lo menos me hizo Bueno, reír. eso es depauperar la política, empobrecerla ya a un nivel lamentable, porque lo que queda es que votas por un Como tipo que porque decía, te hace reír. Humberto Eco, Porque te ¿no? parece Las simpático, redes sociales lo le han fuera. dado voz a Tribuna millones de idiotas. a legiones de idiotas. Eso decía Humberto Eco. Y es un grave problema porque te decía, antes tú por lo menos necesitabas una validación antes de llevar tu idea a la palestra. O sea, tú necesitabas que, en este caso, gracias al dueño de la radio que nos dice, hey, lo que dices es medio idiota, pero no del todo idiota. Alguien podría interesarle escucharte, te doy un espacio, que te escuchen. Hoy en día en redes cualquiera se cree inteligente, cree que tiene la razón y escribe. Y nunca falta otro que se sorprende por la forma en la que llamó la atención el titular y se engancha esa idea por muy tirada de los cabellos o absurda que sea. Y ahí estamos haciendo bola de nieve de absurdos y de estupideces y dejando de pensar más allá del titular. Sí, yo realmente creo que hemos empobrecido el debate y no creo que eso vaya a cambiar en el corto plazo. Creo que esa dinámica, como tú dices, es una bola de nieve que va creciendo y mucho mayor va a ser el imperio de las emociones en la política conforme avance el tiempo que lo que vamos a volver a tener una política razonada y pensante. Solo les quería traer a colación un detalle que es bastante llamativo. El ecuatoriano descree muchísimo de la democracia. Hay un informe que se publicó en abril sobre el estado de la cultura política en el Ecuador, elaborado por la POP y la Universidad de Vanderbilt. Un estudio que se hace cada cierto tiempo y que analiza la cultura política de este país. Les tiro unos datos que van a ser llamativos. Primero, 3 de cada 5 ecuatorianos, 3 de cada 5, y probablemente el número sea mayor, porque esos son datos del 2021, cuando se hizo la encuesta, creen que todos los políticos, o la gran mayoría, son corruptos. Casi la mitad de los ecuatorianos cree que es mejor tener un comité de expertos que haga las leyes que una asamblea nacional. Y casi la mitad de los ecuatorianos, si le garantizas prosperidad, preferirían no votar. Ese es el desprecio por la democracia en este país. No quieres votar si te garantizan seguridad. No quieres tener representantes. Prefieres que un comité de expertos que no sabes ni quién los elige lo hagan. Y piensas que todos los que te representan o todos los que están en la política son pillos. Es difícil construir un país con ese
con Pero ese bueno, sustrato Ecuador, de un país pensamiento. para desarmar. Los mismos medios que hablábamos hace poco, que han sido muy limitados, van construyendo eso. O sea, ¿qué expectativas puedes creer si todo el día te dicen es que la política es corrupta y te venden la idea de que todo es corrupto, de que todas nuestras Bueno, pero instituciones son corruptas? hay bastante de eso. No, puede ser cierto, pero no puedes... A ver, no digo que mintamos, ni mucho menos, hay que decir la verdad y las cosas como son, pero crear eso como que no vamos a poder salir nunca de eso, porque es el mal A ver, diario. yo estoy de acuerdo. Meternos en este pesimismo, en que es como que... Yo no diría que los medios no tienen que decir eso, tal vez tendrían que decir más cosas y tal vez tienen que haber más pensamiento crítico en los medios y muchas cosas más. Pero decir No, estoy de acuerdo donde hay corrupción, estoy de acuerdo hay porque tienen que señalarla, claro. decirlo y tienen que exhibirla totalmente. A lo que voy es a ver, no digo que tienen que marcar la corrupción, pero no decirnos que solo somos eso. Bueno, A eso es a lo que me en eso refiero. estoy de No acuerdo, somos pero solo un Estado corrupto, somos también un Estado con muchos otros matices, además de la corrupción. tenemos el encebollado y a Barcelona. No soy fan de ninguno de los dos. O sea, hasta lo de Barcelona me parecería, es legítimo ser hincha del nuevo club, Ceviche o lo y que sea, Emelec, ñaño pero lindo. el Ceviche de encebollado, pescado qué desgracia, y Rafa. Emelec. Qué desgracia. ¿Y qué ceviche? Soy es más tu histórico. hippie-japa? ¿Ah? ¿O tú Me eres gusta tradicional? mucho el hippie japa, pero soy más fiel del curtido clásico de pescado. Está bien, el Puerto Viejo. ¿Ah? Ahí sí prefiero el hippie japa. Está bien. Ecuador es un país que por su nacimiento, ¿no?, quedó en un limbo y queda en zonas grises en todo sentido. Y por eso Somos un remedio de retazos. Un estado tapón. hay algunos paralelismos, ¿no?, que hablan como que los estados fueran seres humanos en las etapas de la vida. Alguna vez he escuchado que Argentina era una adolescente de 16 años. Y Ecuador es un hacherito. Y nosotros creo que aún seguimos siendo un puber, ¿no? Tendremos 10, 11 años, no tenemos más. Denis Moreno decía, un monito trabajador. ¿Cómo que? Yo creo que tranquilamente podemos ser un hacherito sudamericano. Este pero año tranquilamente. son 200 años de la batalla de mucho con Pichincha, Brasil ahí. preludio de la emancipación de América con la batalla de Ayacucho. Tú sabes que hay una cosa que es muy chistosa de la batalla del Pichincha, que es que realmente a Quito le puede haber pasado cualquier cosa menos irle bien después de la batalla del Pichincha. O sea, a Quito le quitan todos los nombres, pero Quito antes era el reino de Quito, la provincia de Quito, La Real la audiencia de Quito y Quito. Y no, Cuando y llega desde Bolívar, precolo- se y acaba la reina, no, termina la de los audiencia, quitus y la los provincia chiris. se llama O Pichincha. sea, desde la época precolombina. Bueno, se llamaba así de Claro. tiempos precolombinos, pero esa pobre ciudad no quedó nada. Pues no llegaron los españoles, la tumbaron y sobre sus ruinas levantaron la Quito española. O sea La que incendió Rumiñahui. ¿Ah? La incendió Rumiñahui. Y sobre sus ruinas los españoles levantaron la ciudad española. De esa ciudad no queda, pero nada, no queda una piedra. Y el caso es que a Quito le va mal porque pierde los nombres, que bueno, es una cuestión más simbólica, pierde instituciones como la Real Audiencia, que le daba algún tipo de preeminencia, pero sobre todo pierde esto que hemos mencionado en este programa ya algunas veces, que son los vínculos al norte. Y todo eso lo pierde por ser parte de Colombia. Es decir, a Quito, que la hayan sacado de España para llevarla a Colombia, le significa una derrota institucional gravísima, de la que yo creo que difícilmente se ha recuperado. Quito es la única capital de América Latina que no es la ciudad más importante, poblada y económicamente poderosa de su país. Bueno, Tú lo ves de Buenos Aires a México, pero y no hay ya fallas en esa... ya lo ha vuelto a en hacer ese- Quito. O sea, ya es nuevamente ya es la ciudad más La poblada del conurbación. Ecuador desde los últimos 15 años aproximadamente. Todos los cantones Es de la Pichincha. ciudad Lo que pasa económicamente es que más medio- fuerte del Ecuador desde los 10 últimos años. O sea, esto discurso A que ver. tocabas decir de la verdad hace 30 años, hace 20 años. No hace 30. De hecho, podemos discutir Ya, algunas hasta cosas hace en las que tú 16 dices. años. Y lo que te digo igual, en la historia, tradicionalmente, en esto no tenía discusión. México es la capital de México y tiene 20 millones de habitantes y es la ciudad más poblada y la que sigue creo que es Guadalajara y tiene 3 millones. No, pues eso no es cierto ¿En dónde? en Brasilia. Brasil es el único caso Ciudad porque inventó artificial. la capital, pues, precisamente porque hace lo que se sugiere que se debe hacer para generar un nuevo polo de desarrollo. Todo lo demás, Guatemala, creo que la siguiente ciudad de Guatemala, me corrige. Quetzaltenango, Quetzaltenango, Chichicastenango. Menos de 1 millón. Tiene menos de 1 millón. No, pero Guatemala, el caso de Perú es el más claro que Lima, Latinoamérica. Bogotá, Caracas, Perú tiene Buenos 17 Aires. millones de habitantes, 10 están en Lima. Bueno, Montevideo. Más del 40% de Uruguay vive en Montevideo. Creo que la capital, de hecho, en relación al país. Más aglutinante. Más aglutinante. Santiago. En esto no hay excepciones. Panamá, en Panamá, Tegucigalpa, en Honduras, etc. Nombra cualquiera. Quito la excepción. Tú dices ahora que está remontando eso. Bueno, pero durante, básicamente, desde 200 años, 1880, desde 1880 que Guayaquil superó a Quito en población, estamos hablando de un periodo de más de 100 años en los cuales Quito era
inferior en términos económicos y políticamente poco, o sea, administrativamente para el resto de los ecuatorianos poco atractiva incluso para migrar. O sea, lo normal es mexicano migra al DF. En Argentina el tipo va a Buenos Aires. En Perú va a Lima. En Ecuador tranquilamente se puede ir a Guayaquil y dejar de lado a Quito. O te vas a Santo Domingo, que es una ciudad que creció enormemente. Sí, mira, es la tercera del país actualmente. De hecho, yo te diría que esos datos de Quito y Guayaquil hay que manejarlos con pinzas, porque Guayaquil es porque hace un recorte con Durán, pero Durán es la décima ciudad más poblada del país, o sea, es una monstruosidad. Y eso es básicamente nuestra ciudad dormitorio. Y San Borondón también. Y San Borondón, obviamente, también es una ciudad. Y Daule también. Entonces, si tú más todo eso, tienes un Guayaquil metropolitano. Guayaquil metropolitano es más grande que el Quito metropolitano. Tranquilamente. Sí. Entonces, seguimos siendo un país que tiene una capital que no ha sido ni mucho menos tan dominante como en otras partes del país las capitales han sido dominantes. Y eso es un rasgo llamativo de nuestra institucionalidad. Yo creo que al final del día hay que repensar cómo nos organizamos como Estado. Eso yo creo que es una cuestión que hay que discutirla largo y tendido. Hablabas del federalismo en el bloque anterior. Autogobierno es una cuestión que haga que el Estado esté mucho más cercano a la gente y la gente le pueda exigir cosas y que la gente se sienta parte de una comunidad. Con las juntas parroquiales y estas pequeñas subdivisiones de gobiernos. Es que yo creo que... Y representaciones más directas que nunca cuajaron. En realidad se lo quiso hacer tal vez más con las regiones. La Constitución tiene un capítulo completo que ni siquiera se ha empezado a desarrollar, que tenía una transitoria que supuestamente en 8 años se tenía que dividir el país. Nunca se tomó eso en serio. De esos 8 años ya 8 años. No, pues esos 8 años incluso el COTAP ya incorporó el tema de las regiones, que eran gobernadores regionales. Exacto, pero nada de eso se puso en práctica nunca, ni por Correa, el nivel que aglutinaba las y mucho provincias. menos por los que vienen después de él, ¿no? O sea, claramente está en otro patín. Entonces, 200 años después y todavía dependemos de factores foráneos para darnos identidad. Fue batallones de argentinos, de venezolanos, de colombianos, de guayaquileños los que dieron independencia en ese momento a Quito, a Pichincha. Claro. Hoy en día seguimos entregados al Fondo Monetario Lo único que nos da Internacional. verdadera identidad nacional es un partido de la selección ecuatoriana. Casi que no hay héroe quiteño pues en la batalla del Pichincha, ¿no? ¿Quién es el héroe quiteño? Seguimos lánguidos y hambrientos de lo mismo después de tanto tiempo. ¿Y sabes qué es lo más llamativo? Lo que a mí me hace cagar de risa realmente. Que la calle que sube, tú sabes que cuando Quito pasó a ser colombiana, después de la batalla del Pichincha, eso fue el 24 de mayo, al día siguiente, el 25 de mayo, en la cima del Panecillo, los representantes de Sucre, que eran Santa Cruz, un alto peruano, y Morales, los ganadores, un rolo, un bogotano, bueno, en esa época santafesino, y los representantes de Aymerich, que era el general que perdió, que no me acuerdo los nombres, un par de gallegos. Así se llama la calle que sube al Panecillo. El tipo que perdió. Digo, pero es que siempre honramos las derrotas. Oye, aquí se honra. Aquí celebramos el 10 de agosto como primer grito de la independencia. O sea, cuando perdimos, celebramos algo que Bueno, no, cuando perdió Quito. Una supuesta derrota que en otro contexto tampoco es así. Ya lo analizaremos en sí otro momento. Fue una derrota. O sea, digamos, producieron una autonomía y perdieron porque llegaron los de Popayán, Guayaquil y Cuenca. A lo que me refiero con la discusión es que ni siquiera llegó a ser una independencia tal cual. Pues, no, pues ni mucho menos. No, lo que Quito quería era autonomía. Quería que no la gobierne el virreinato de Nueva Granada. Y quería gobernarse como una capitanía. Claro, quería decir... eso era lo que todo el 10 de agosto. Una capitanía sin puerto. Exacto, pero de hecho, la gente no conoce mucho este dato, pero Quito tiene un 9 de octubre. El 9 de octubre de 1810, Quito se declaró capitanía general. Precisamente a instancias de la segunda revolución de Quito, que la lideró Montúfar, se declara capitanía general precisamente para hacer lo que quería desde agosto del año pasado. El año pasado de 1810, me refiero, de 1809, que quería su autogobierno. Esa fue su gran lucha, y Guayaquil, ni Cuenca, ni Popayán se lo permitieron. Bueno, Javier, siempre un gusto escucharte hablar, más que nada temas de historia, que es lo que dominas. Curro, gracias por estar aquí, gracias por permitirme ser parte de este programa y dejando siempre las ventanas abiertas para siguientes ediciones y continuar enriqueciendo este debate con actores, con expertos, con historiadores. Esto fue Juguete Rabioso, los esperamos el próximo sábado.